familia Red, estamos de vuelta en un nuevo episodio de Red Fertility Podcast. Les acompaña Erili Marmolejos, doctor Diego Jiménez y la doctora Yajaira Rosó. En el día de hoy tenemos temas interesantes. Vamos a tener un invitado de lujo, un gran médico de nuestra ciudad de La Vega. Y vamos a ver de qué se trata el día de hoy. Bueno, tenemos una historia y digamos, un honor de nuestro podcast y de nuestro programa. Tenemos una persona muy servicial, muy amable, que ha servido de mucha enseñanza para muchos. Sí. Y también como profesional, como amigo, es excelente persona. Estamos dándole mucha payola porque es que lo merece. Se lo merece. Sí. Lo merece. No, como siempre nosotros queremos traer temas aquí a Red Fertility Podcast que abarquen todo lo que tiene que ver con salud. Hemos traído temas tanto del ojo, hemos traído temas de los pies, hemos traído temas de los pulmones, del corazón, y esta vez nos toca un tema que entiendo que es muy importante porque vemos que a cada rato nosotros mismos andamos con AirPods, con audífonos, y creemos o entendemos que la salud auditiva es sumamente importante, y por eso elegimos, yo creo que el mejor para hablar de este tema, así como dice Diego. Y nada, darle la bienvenida al doctor William Aude. Gracias. Bienvenido. Gracias, estimados colegas. Fíjate, el tema de traumatismo sonoro es un tema que a lo largo de los años y a los avances de la tecnología ha ido increciendo. Y cada día, en vez de notar esa patología de traumatismo sonoro por encima de los 40 años de edad, la estamos observando ya por encima de los 20 años de edad. ¡Wow! O sea, estamos teniendo una incidencia ya en edades que no se esperaba antes. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, se debe a muchos factores. Pero vamos primero a definir lo que es un traumatismo sonoro. Un traumatismo sonoro es la aparición de una hipoacusia, una disminución de la audición de tipo neurosensorial. Generalmente hay tres tipos de hipoacusia: neurosensorial, conductiva y mixta. La conductiva revela ya una patología en el mecanismo de transmisión del sonido. La neurosensorial revela un daño en el órgano que procesa el sonido y que transmite el sonido a las vías eferentes de las vías auditivas. Y la mixta cuando tienen ambos componentes. Generalmente esto se empezó a observar en la era de la revolución industrial y se le conoció como la hipoacusia de los caldereros. O sea, gente que trabajaba en la metalurgia, en la rama textil, y ahora, claro, en los ambientes de música, en espacios cerrados, sin las debidas medidas que contrarresten el daño que produce el sonido. Si observamos esta cabina está preparada para que el sonido no nos haga daño a nosotros. Excelente. Tenemos paneles. El piso, paneles que evitan que el sonido nos haga daño. Generalmente, para entender cómo se produce ese daño, el sonido se transfiere por 6 fases. Una fase que es la fase del pabellón, que es solamente receptiva, que no diferenciamos de los animales que tienen el potencial de localización que no tenemos nosotros. El pabellón es toda esta parte externa de la oreja, de correcto. La oreja. Si ustedes observan a los perros mueven la oreja y la dirigen.
Sí. hacia el donde sonido. creen que está el sonido. Sí, exacto. Y ellos localizan el sonido. Luego pasa a la fase del conducto auditivo externo, que es meramente conductiva, hasta llegar a la tercera fase, una fase muy importante, que es la fase del sistema tímpano-osicular. O sea, el tímpano con la cadena de huesecillos. Hay que recordar que el tímpano es una membrana que separa el oído externo, compuesto por pabellón y conducto auditivo externo, con el oído medio. El oído medio está compuesto por el mismo tímpano, la cadena de huesecillos, la trompa de Eustaquio y la mastoide. ¿Qué pasa cuando el sonido llega al tímpano? Pues el tímpano tiene una superficie 20 veces mayor que la ventana oval. La ventana oval es una pequeña ventana que está al final de la cadena de huesecillos en contacto con la platina del estribo. Tenemos 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. Ay, doctor, usted me llevó ahora mismo a anatomía 1. O sea, yo Sí. me estoy recordando del Atlas de Néter Sí. y estoy viendo todo eso que usted Bueno. está Sigue, describiendo. que está bueno, sigue. Cuando el sonido llega al tímpano, el tímpano comienza a vibrar y a pasar esa vibración a la cadena de huesecillos, que también empieza a vibrar. Y esa vibración llega a la platina del estribo y se produce un hundimiento de la platina del estribo en la fase oval. Esto hace que se desplace dentro del oído interno un líquido, que se le llama la perilinfa, un líquido en la parte vestibular y la parte coclear. Pero ¿por qué se produce eso? Básicamente porque el sonido viene de un medio gaseoso, como es el aire, y va a pasar a un medio líquido. Entonces, esa diferencia de 20 veces mayor el tímpano con la ventana oval hace que se produzca un aumento de 25 decibelios, de 25 a 30 decibelios, o sea, un aumento de intensidad, porque el sonido va a pasar de un medio gaseoso a un medio líquido. Y como va a pasar de ese cambio de medio, puede haber una pérdida de intensidad del sonido. Y para recuperar esa pérdida, el mismo sistema tímpano-osicular la eleva a 25 decibelios para que no ocurra esa pérdida. Cuando se produce ese desplazamiento de líquido, llegamos a la cóclea, porque la parte vestibular no nos importa mucho ahora mismo en cuanto al traumatismo sonoro, porque la parte vestibular es la que se encarga con otros órganos de el equilibrio del cuerpo humano. Entonces, en el órgano de Corti, que es una parte que está en la cóclea, que es un caracol que tiene el ser humano, en el órgano de Corti hay lo que se llaman los estereocilios. Esos estereocilios, como hay un desplazamiento de líquido, van a rozar y se van a desplazar en ese sentido y van a rozar lo que se llama la membrana tectoria. Ese desplazamiento, que es de una energía mecánica, porque se desplaza, hay un movimiento mecánico, va a producir una energía bioeléctrica en la membrana tectoria. Esa energía eléctrica es la que va a estimular el nervio cócleo vestibular, y esa energía eléctrica sigue las vías eferentes hasta llegar al área de Hertz, que es la que interpreta lo que estamos oyendo. Ese es el mecanismo final de la audición. Queda bien claro, doctor, que es un mecanismo muy complejo, donde intervienen muchas fases, muchos órganos, el sistema completo. Y aparte, el sistema tímpano-osicular, la cadena de huesecillos, tiene unos músculos, que son unos músculos de protección. Cuando
el cuerpo humano se somete a un sonido muy intenso, ¿qué hace esos músculos del martillo y el estribo? Que se contraen. Okay. Al contraer, aumenta la rigidez de la cadena de huesecillos y no se traspasa ese aumento exagerado de sonido y se evita que pase hacia el oído interno y nos haga daño. Como una especie de protección. Una especie de protección. Pero todo en la vida, a nivel muscular, hay un potencial de acción y un potencial de relajación. El músculo no puede durar 24 horas contraído. El músculo se va a relajar y cuando se relaje va a dejar pasar todo ese sonido. ¿Qué va a pasar con todo ese sonido? Que las células ciliadas o los estereocilios van a irse destruyendo y disminuyendo en número. Por eso el traumatismo sonoro no es una enfermedad del momento, es una enfermedad del futuro. Progresiva. Progresiva. Yo me puedo someter a un ruido intenso hoy, pero no puedo tal vez presentar las molestias que me produce ese sonido en el día de hoy. Sino a la medida que yo vaya perdiendo esos estereocilios, en esa misma medida va a ir apareciendo la hipoacusia. Y entonces eso no tiene recuperación, no se regenera. No, porque son neurosensoriales. Ahí me surge, doctor, una pregunta. ¿Tiene que ver también la cercanía de ese estímulo auditivo? O sea, si es, por ejemplo, con los audífonos, es más peligroso que si es en un ambiente, aunque sea cerrado, pero amplio. La característica es la fuente de emisión. Mientras más cerca está la fuente de emisión, mayor es el daño. Okay. Entonces tenemos un local cerrado, ya eso es un factor predominante para que el sonido haga más daño. Si hay maquinarias textiles principalmente que vibran, y al vibrar se transmite también el sonido por vibración. Entonces el sonido hay que recalcar que nos llega por dos vías. La vía aérea, que es la que yo acabo de hablar, y la vía ósea, que es la que nos llega por la vibración. La vibración ósea, la vía ósea, nos llega directamente al órgano de Corti, directo, sin pasar por oído medio ni la cadena de huesecillos, nos llega directamente al órgano de Corti, produciéndonos un daño peor, porque ese que trabaja en una maquinaria textil tiene una alta exposición y un poco tiempo, muy poco tiempo de descanso. Hace apenas unos días a una paciente le pregunté cuánto era su tiempo de descanso en la zona franca y me dijo que era de media hora. Y no es posible que usted dure 8 horas laborando con media hora de descanso. Usted está sometiendo ese oído a una agresión permanente. Y eso es importante. También la intensidad. Se dice que 85 decibelios, más o menos 5, es un sonido traumático. El sonido que es discontinuo es más dañino que un ruido continuo. O sea, ¿como qué tipo de sonido sería descrito como discontinuo? Discontinuo, por ejemplo, la batería, el bajo de la guitarra, es un sonido que no es continuo y lamentablemente ¿cómo se llama la bazooka que le ponen a los carros? Sí. El bajo. Es el bajo, que es para aumentar solamente el bajo. Sí. Le llaman kitipó. Y hacen eventos de kitipó donde ponen muchos y ese sonido es altísimo. Pero ya estamos teniendo pacientes de, como le dije, por debajo de los 40 años con ya problemas auditivos. Y lo estamos observando en la medida
que se ha instaurado un sistema que obliga, cuando usted va a sacar la licencia, de someterse a un examen auditivo. Okay. Y eso ha aumentado bárbaramente que se detecten en todos los pacientes, en pacientes de todas las edades, esa dificultad. Claro. Porque antes no se hacía y ahora tenemos pacientes con déficits auditivos, aunque no impide que ustedes tengan una licencia de conducir, porque la audición no es un factor que entre de lleno en la conducción, pero sí en el medio que tú te desenvuelves, es que tú vas a perder un sentido. También hay que destacar que el daño, cuando es crónico, o sea, usted trabaja en una empresa y no se somete a los controles que deben existir como en países desarrollados, la lesión principal ocurre en la frecuencia de los 4000 Hz, que es una frecuencia aguda. Pero si usted sigue y no se protege, pasa entonces a ser un traumatismo tipo 2, cuando se afecta la frecuencia de 4000 y 2000 Hz. Y tipo 3, cuando ya afecta la frecuencia de 1000, 2000 y 4000 Hz. Ya usted ahí ha perdido casi todas las frecuencias que le pueden ayudar a usted a desenvolverse en su vida diaria. También se recomienda que el paciente sea cambiado de área frecuentemente, rotarlo para evitar que se produzca daño. También controles audiométricos, o sea, aquí ya, gracias a Dios, hay compañías que vienen a una fábrica y hace estudios aleatorios para determinar quién tiene problema o no. Y en ese sentido, doctor, ¿se recomendaría a esas personas que trabajan en empresas donde tienen maquinarias de tipo textil, metalurgia, todo eso, utilizar tapones o audífonos aislantes? ¿Sería como algún efecto protector? Sí, en países del primer mundo es obligatorio. Es obligatorio. Claro, ya en países de Europa, para favorecer y ayudar a los discapacitados, los pacientes sordomudos, inclusive creo que tenemos aquí un grupo en la cervecería vegana que trabaja en la zona donde hay más ruido. Claro. Y son sordomudos, pero ya a ellos no le va a hacer daño el sonido. Y favorecemos que tengan un empleo y sean entes productivos. La inclusión. ¿Y qué tipo de pruebas se les realiza a los pacientes para nosotros determinar cuál es el daño que tienen, si tienen niveles de hipoacusia, qué tipo de nivel de hipoacusia tienen? Generalmente el primer paso es la audiometría. La audiometría es un estudio que te hace investigar la vía aérea por un lado y la vía ósea por otro lado. O sea, te estudia las dos vías y te hace un estudio comparativo de ambas vías. Entonces ya tú, con ese estudio comparativo, ya tú puedes establecer qué tipo de hipoacusia tienes. Como le dije antes, la hipoacusia transmisiva se caracteriza por tener una vía ósea normal. O sea, el sonido le llega normal al oído interno, pero la vía aérea, el mecanismo de transmisión de la vía aérea está afectada. Entonces vamos a encontrar una vía aérea afectada con una vía ósea sana. Sin embargo, en la neurosensorial vamos a encontrar una vía ósea afectada y una vía aérea afectada a igual nivel. Esa es la neurosensorial. Y ya la mixta, que es tener ambos componentes, neurosensorial y transmisivo a la vez.
La mixta se da en pacientes que ya tienen enfermedades del oído medio y que adquieren enfermedades del oído interno a la vez. Entonces hay hipoacusia mixta a predominio transmisivo, porque la patología que prevalece es la transmisiva, y hay patologías de origen neurosensorial cuando el daño mayor radica en la cóclea. Sabes que viéndolo desde el inicio, hablando del tema principal, que es el traumatismo a nivel de región del oído, normalmente nuestra población no mide eso. Creo que Santo Domingo se caracteriza por, siempre que hay una fiesta, tener música alta. Los colmados tienen música alta, el vehículo música alta, los motores, mientras el muffler más suena, más bacano se hace sentir. En general, vamos a otros países y dicen que hablamos golpeado. Que hablamos alto, que hablamos alto. Es que habla muy golpeado. Nosotros tenemos una población que se ha, digamos, diversificado en todo lo que es, mientras más suena, mientras más alto, mejor se hace sentir. Yo tengo un tío que él es muy protector del medio y tiene su aparatito de decibeles y lo mide y llama al colmado, ¿no? Al colmado. Le dice al colmado, óigame, ya pasó la cantidad de decibeles. Entonces, es muy llamativo y preocupante porque nosotros a veces no lo sabemos medir porque lo que estamos es en el disfrute. Mientras más cerca de la bocina estamos, quizás estamos mejor. Pero eso es bueno que se haya hablado en este podcast, este tema, porque no es una cosa que no lo estamos percibiendo, como usted decía, que eso es acumulativo y es irreversible, no se recupera. La audición que ya usted tiene perdida, eso es la que no se recupera. Y cuando usted compra unos AirPods o unos audífonos, para quien no sabe lo que son unos AirPods, son unos audífonos, cuando te compras unos audífonos que siente que no le suben como los anteriores, probablemente porque ya tengas un daño. Sí. Y por más que quieras subirlo, no sirve, déjame no comprarlo, porque quizás le estás cuidando su oído. Entonces sería bueno, William, que con la explicación que se ha dado entre el yunque, el martillo y todo lo que... hasta una sinovitis entre el yunque y el martillo ya tengo. Que la gente tome en cuenta que la cantidad de cosas que se tienen que aparecer en tu oído para que puedas escuchar es mucha. Por ende, tienes que cuidar tu oído. Claro. Y fíjate, yo hice un estudio aquí en un domingo de carnaval. Ay, Dios mío. Y la frecuencia menor, sin entrar a la cueva, sino desde la misma calle, la frecuencia más baja que yo obtuve fue de 115 decibelios. Wow. La más baja. La más baja. Hubo uno que me llegó a 125 y desde la calle, no entrando a la cueva. Y que también usted mencionaba, doctor, la parte vibratoria. Entonces, ahí vemos que las casas que están cerca vibran las paredes. Claro. Y ya por ahí también hay una transmisión. Y si te das cuenta, a veces tú estás en un semáforo y viene un carro y tú sientes el temblor de los vidrios cuando él está con el sonido. Sí, claro. Totalmente. No, mientras la bocina y el Kitty Pod suene más, mejor es. Sí. Y ese pitido que queda después de exponerse a ese sonido, eso es parte de... Sí, el tinnitus es parte de eso. Y lamentablemente no se puede curar. El tinnitus. El tinnitus no se puede curar. No hay cura hasta el momento, no hay cura. Ni mejor. Simplemente dejar que pase el tiempo. No. Yo soy víctima de tinnitus, sí. Fui a una cueva de carnaval, duré 3 horas muy cerca de la bocina y me sentí que no estaba bien. Y me fui a la clínica, me inyecté un poco de esteroide, tomé complejo B, tomé de todo
Paradoja de un me otorrino. sometí a mi audiometría y ahí estaba mi traumatismo El daño sonoro. estaba hecho. Sí. Wow, en 3 horas Paradoja de de un exposición. para ustedes vean, paradoja de un otorrino. No, y miren lo peligroso de que por 3 horas de exposición tiene un daño que va a ser permanente. Claro. Eso es terrible, realmente. Por ahí andan unas competencias de vehículos preparados para bocina. Entonces, muchas veces se hacen una combinación entre torres altísimas de bocina con otra y que se reúne la gente para su juca, su vape, su locura, su ron. Y es penoso porque una vez me sometí en un ratito de eso y yo tuve que irme porque el dolor de oído era demasiado fuerte. Eso fue un mecanismo de protección, el dolor. Bueno, ya el Apple Watch te avisa cuando ya te supera el Sí, sonido. sí. Entonces, cuando dice. el Apple Watch te avisa, aléjate porque... Porque es Sí, grande pero la que cosa. a veces me Grande la avisa cosa. cuando yo misma estoy hablando y yo, pero yo estoy tranquila, soy Eso es yo. un aviso, Yajaira. Doctor, Sí. ¿y puede también haber alguna señal, por ejemplo, que una persona después de una exposición así a sonidos muy altos tenga un episodio de vértigo? ¿Puede darse eso también, de mareos? O... Sí, puede. Los vértigos no son tan frecuentes cuando hay traumatismo sonoro, pero sí el zumbido, el tinnitus. Y el tinnitus lleva a un cuadro de ansiedad Sí. increíble. Hay gente que no logra dominar la ansiedad del tinnitus. Y a veces yo le doy hasta terapia psicológica, le digo, mire, Lea libro. si no hay cura, lo que usted tiene que hacer es aprender a vivir con eso y darle A mí me dio, sí, pero fue la vez que fuimos a la Fórmula 1. sí. Ah, Pero sí, yo sí, sí. yo creo que la emoción hizo que Sí. a mí se me olvidara. Sí, Pero pero era vibratorio, ahí el sonido era tanto la vibración como... Hay cuadros agudos que sí se pueden Revertir. revertir. Sí, sí. ese fue Cuando tú agudo. disparas un arma de fuego sin medio de protección, te puede ocasionar lo que se llama una laberintoplegia, que es una pequeña hemorragia en la cóclea, y tú puedes, si se detecta a tiempo, revertir el proceso inmediatamente. Claro. Doctor, Sí. volviendo al tema de los audífonos, que para mí es importante porque yo veo personas que usan audífonos todo el tiempo. O sea, Sí, andan con que el- andan siempre con su AirPod, uno solo, por ejemplo, a veces Uno- con los ajá. dos o con uno solo como para estar en su mundo y en el mundo externo. Sí. Pero también personas que por su trabajo tienen que estar usando Constantemente. audífonos, etcétera. O sea, nosotros estamos expuestos a utilizar audífonos todo el día en el gimnasio. A mí me gusta usar Sí. mi audífono en el gimnasio. ¿Qué tipo de audífono tendría menos efecto dañino? Este tipo de audífono que tenemos como con una oreja, una orejera y no sé cómo se dice, o los tipo AirPods que son los cositos pequeñitos que se colocan así. a cada uno. Generalmente- Y si me excusa también, Sí. que sí es peligroso utilizar uno solo. O sea, yo puedo entonces como desbalancear mi audición. No, tú estás dañando un solo oído. Ujú. Se ha demostrado que los AirPods hacen más daño que los auriculares. O sea, los famosos Beats, que son Los grandes. los grandes, hacen menos daño porque la fuente está más lejana del Ok. tímpano. Entonces, imagínate un AirPod que te ocluye el conducto auditivo externo, que lo cierra, y ahí empieza a emitir sonido por Claro. un volumen considerable. El mecanismo de defensa que tiene la cadena de huesecillos, pues se pierde fácilmente. Y ahí viene el peor daño. Sabe que va pasando el tiempo y en verdad uno va notando, quizás sea porque aumenta la cantidad de años en uno, Sí. pero vas viendo personas que tienen que te preguntan, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es más frecuente que te pregunten, ¿cómo ¿Qué fue? Sí. Entonces, sí es más por eso, porque ya hay un daño. Sí, pero que- te lo dicen gente más joven que tú dices, pero Más yo joven. oigo mejor. Dios mío. Sí. Sí. Es bueno cuando sucede eso, y ya acuda a su otorrino y se someta a una prueba. Yo me río porque yo le digo, Sí. tengo una cita con Aude porque tú no oyes, es que tú no oyes. Sí. Hay ambientes
lo que se llama la paracusia de Willis, que es una paradoja. Usted oye mejor en ambiente ruidoso. ¿Será porque se acostumbró? Se acostumbró. Oh. Se llaman paracusia de Willis. Sí. Pero generalmente estamos en un país donde las discotecas, las fábricas, es una falta de organización para prevenir ese traumatismo. O sea, industria y comercio, no sé quién tiene que velar por eso. Se supone que hay una institución en la cual se puede reportar cuando hay algún ruido que exceda los decibeles. Ellos van, miden e incluso pueden poner multas a las personas que estén infringiendo en ese aspecto. Pero hay que ver qué tal es la experiencia utilizando. Bueno, yo no sé si yo tengo la se llama COBA y no sé bien qué significan las siglas, pero sí se supone que eso está regulado y que se debe de respetar. Entonces eso es sumamente importante y aquí vemos que realmente ese es un tema de salud e incluso de salud pública. Bueno, yo creo que a mí me ha quedado ha sido varias un plato enseñanzas de hoy. Fuerte, fuertísimo. De muy que bueno. Voy a cambiar mis audífonos, eso es lo primero. Yo por lo general no uso audífonos, pero el hijo mío sí. De que definitivamente yo no quiero ir perdiendo esa audición así progresivamente, por lo que voy a reducir el volumen, porque yo tiendo a escuchar música en volumen alto, la verdad. Inclusive en el gimnasio yo mando a bajar la música porque también el gimnasio no está preparado para música alta. Claro. Entonces, usted también está... Yo tengo que protegerme allá. Por ejemplo, en el caso mío, tengo que protegerme lo poco que me queda. No perder. Lo que pasa es que nosotros tres, saquen a Diego, estamos a la misma hora en el gimnasio. Sí, allá nos juntamos. Usted, doctor, cuando quita la música o la ponen muy bajita, ya yo sé que fue el doctor que mandó a hacerlo. Cuidado de tus oídos. Sí, y yo dije, ¿por qué bajaron la música? ¡Que la suban! Bien, doctor, muchísimas gracias. De verdad que estas informaciones van a salvar un sentido muy importante de nuestro cuerpo, que es la audición. Esperamos que ustedes compartan esta información tan valiosa, tan importante, y que de ahora en adelante también ustedes cuiden sus oídos, su salud auditiva, y que le den el valor que merece. Gracias, doctor. ¿Dónde lo ubicamos? Yo creo que todo el mundo sabe, pero dígalo. Estamos ubicados en la Clínica La Concepción, segunda planta 205, para servirles. Y si preguntan mucho, ¿qué? A ustedes tres, que son tres personas maravillosas, gracias. Amigos entrañables míos. Gracias. Vecinos. Socios. Compañeras de gimnasio. Compañeras. Agradecerles su gentil invitación y reiterarme siempre a su disposición. Muchísimas gracias, doctor. Sumamente interesante. Le agradecemos a ustedes el favor de su audiencia, como siempre, y les invitamos que si nos están viendo por Microvisión Canal 10, vayan a nuestro canal de YouTube. Primero, se suscriben y segundo, comparten este video para que más personas se beneficien de esta información. Les recordamos que estamos en Red Fertility, que está ubicado en la Pedro J. Casado, frente al laboratorio Morillas Gómez. ¿Y qué tenemos allá, Diego? Ahí tenemos consultas y además de eso atención a la pareja infértil. Ahí contamos con aquellas parejas que no tengan un valor, digamos, monetario. Tenemos la ayuda de dos instituciones financieras, que es Alaver y que es Coopedad. Con ellos pueden contar y ahí le podemos ayudar con su proceso de fertilización. Los teléfonos. Con los teléfonos. No, yo me quedé, olvidando el teléfono. Todos saben, yo creo que el público ya lo con los teléfonos. 460-3051. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, @RedFertilityRD, en las mías, @DocMarmolejos. Doctor Diego Jiménez. Doctora Yajaira Rousseau. Y sintonicen la próxima semana un episodio buenísimo que viene por ahí. Bye. Hasta la próxima. Hasta luego.